Los atributos de Dios, capítulo 16. El amor de Dios. En las Sagradas Escrituras se nos dicen tres cosas sobre la naturaleza de Dios. Primero, que Dios es espíritu. Juan 4:24. En el griego no hay artículo indeterminado, por lo que si dijera Dios es un espíritu, esto sería en extremo censurable, ya que le igualaría a otros seres. Dios es espíritu en el sentido más elevado. Por ser espíritu, no tiene sustancia visible, es incorpóreo, no tiene cuerpo. Si Dios tuviera un cuerpo tocable, no sería omnipresente y estaría limitado a un lugar. Al ser espíritu, llena los cielos y la tierra. Segundo, Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Lo cual es lo opuesto a las tinieblas. Las tinieblas en las Escrituras representan el pecado, el mal, la muerte. En cambio, la luz representa la santidad, la bondad, la vida. Que Dios es luz significa que es la suma de todas las excelencias. Tercero, Dios es amor. Primera de Juan 4:5. No simplemente que Dios ama, sino que es el amor en sí mismo. El amor no es simplemente uno de sus atributos, sino que es parte de su misma naturaleza. Muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo a este amor. El amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa, una cierta indulgencia cariñosa. Es reducido a un simple sentimiento enfermizo, copiado de las emociones humanas. Sin embargo, la verdad es que en esto, como en todos los demás, nuestras ideas han de ser reguladas de acuerdo con lo que las Sagradas Escrituras nos revelan. Es una urgente necesidad que se hace evidente no solo por la ignorancia general que prevalece, sino también por el estado tan bajo de espiritualidad que, es triste de admitir, es característica general de muchos de los que profesan ser cristianos. Qué poco amor genuino hay hacia Dios. Una de las razones principales de esto es debido a que nuestros corazones se ocupan muy poco de su maravilloso amor hacia los suyos. Cuanto mejor conozcamos su amor, su carácter, plenitud, bienaventuranza, etc., más fuerte será el impulso de nuestros corazones en corresponder a su amor. Apartado 1. El carácter y bendición del amor de Dios. Número 1. El amor de Dios es inherente. Lo que queremos decir con esto es que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. El amor que una criatura tiene por otra es producido por algo en dicha criatura que produce el amor. Pero el amor de Dios es gratuito, espontáneo e inmotivado. La única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad soberana. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó. Deuteronomio 7, del 7 al 8. Dios ha amado a los suyos desde la eternidad y por lo tanto no hay nada en la criatura que pueda ser la causa de lo que se halla en Dios desde la eternidad. Él ama por sí mismo, según el propio propósito suyo. Segunda de Timoteo 1:9. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Dios no nos amó porque le amábamos, sino que nos amó antes de que tuviésemos una sola partícula de amor hacia Él. Si Dios nos hubiera amado, correspondiendo a nuestro amor, su amor no hubiera sido espontáneo. Pero debido a que nos amó cuando no había amor en nosotros, es evidente que nada influyó en ese amor. Si Dios ha de ser adorado y el corazón de sus hijos probado,
Es importante que tengamos ideas claras sobre esta preciosa verdad. El amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue movido en absoluto por nada que hubiera en ellos. ¿Qué podría haber en mí que atrajera al corazón de Dios? Absolutamente nada. Al contrario, todo lo que le repele, todo lo que le haría aborrecerme, el pecado, la depravación, la corrupción, estaba en mi corazón. En mí no había ninguna cosa buena. ¿Qué es lo que hay en mí que amerite estima o que dé al Creador deleite? Es por ello, Padre, que siempre cantaré, porque pareció bueno a tus ojos. Número 2. El amor de Dios es eterno. Necesariamente ha de ser así. Dios mismo es eterno. Y Dios es amor. Por tanto, como Él no tuvo principio, su amor tampoco lo tiene. Es cierto que este concepto trasciende al alcance de nuestra mente finita. Sin embargo, cuando no podemos comprender, podemos adorar. ¡Claro! Es el testimonio de Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué hermoso es el saber que el Dios grande, santo, amó a sus hijos antes de que el cielo y la tierra fuesen creados, y que había puesto su corazón en ellos desde la eternidad. Esto prueba clara de que su amor es espontáneo, porque Él nos amó innumerables siglos antes de nuestra existencia. La maravillosa verdad queda expuesta en Efesios 1 del 4 al 5, cuando dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántas alabanzas debería producir el corazón al pensar que si el amor de Dios no tuvo principio, tampoco puede tener fin, ya que desde el siglo hasta el siglo Él es Dios y es amor? Entonces es igualmente verdad que ama a su pueblo desde el siglo hasta el siglo. Número 3. El amor de Dios es soberano. Esto también es evidente en sí mismo. Dios es soberano, no está obligado para con nadie. Dios es su propia ley, actúa siempre de acuerdo con su propia voluntad real. Así pues, ya que Dios es soberano y es amor, luego entonces su amor es soberano, porque Dios es Dios, actúa como Él le agrada, porque es amor, ama a quien quiere. Tal es su propia explícita afirmación: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Romanos 9:13. No había más objeto de amor en Jacob que en Esaú. Ambos habían tenido los mismos padres, habían nacido al mismo tiempo, ya que eran gemelos. Con todo, Dios amó a uno, pero aborreció al otro. ¿Por qué? Porque le agradó hacerlo así. La soberanía del amor de Dios se desprende necesariamente del hecho de que no es influido por nada que haya en la criatura. De ahí que al afirmar que la causa de su amor reside en él mismo, es solo otra manera de decir que ama a quien quiere. Supongamos que por un momento sea lo contrario. Supongamos que el amor de Dios fuera regulado por algo externo a su voluntad. En tal caso, su amor sería por obligación, y siendo así, Él estaría bajo una regla de amor, de manera que, lejos de ser libre, Dios mismo sería gobernado por una ley. Y esto es ridículo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿algún mérito Dios vio en nosotros? No, sino que solamente fue según el puro afecto de su voluntad, porque Él lo quiso hacer. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Cuarto, el amor de Dios es infinito. Todo lo referente a Dios es infinito. Su sustancia ya en los cielos y la tierra. Su sabiduría es ilimitada porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Su poder es inmenso porque no hay nada difícil para Él. Asimismo, su amor no tiene límite.
Tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar, una longitud y una anchura que están más allá de toda medida humana. Esto se nos indica en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y aquí fijémonos en la palabra gran, que es sinónima de tal manera amó Dios. Como dice Juan 3:16, nos habla de un amor tan sobresaliente que no puede ser calculado. John Bryan, en 1743, dice: no existe lengua que pueda expresar lo infinito del amor de Dios, ni mente que pueda comprenderlo. Excede a todo conocimiento. En Efesios 3:19 lo dice. Las más vastas ideas que la mente finita puede formarse del amor divino están muy por debajo de su verdadera naturaleza. El cielo no está tan lejos de la tierra como la bondad de Dios está por encima de los conceptos más profundos que podamos formarnos sobre ella. Es un mar que crece más que cualquier montaña de oposición. Es una fuente donde fluye toda la bondad necesaria para todos aquellos que estén interesados en ella. 5. El amor de Dios es inmutable. Del Dios mismo, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Tampoco su amor conoce el cambio o la disminución. El indigno Jacob ofrece un ejemplo poderoso de esta verdad. A Jacob amé, declaró Jehová, y a pesar de toda su incredulidad y desobediencia, él nunca dejó de amarle. En Juan 13:1 se nos da otra hermosa ilustración. Aquella misma noche, uno de los apóstoles diría: muéstranos al Padre. Otro le negaría con juramentos. Todos iban a ser escandalizados y les abandonaría. A pesar de eso, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor divino no está sujeto a vicisitudes de ninguna clase. El amor divino, fuerte es como la muerte, las muchas aguas no lo pueden apagar. Cantares 8 del 6 al 7. Nada puede separarnos de su amor. Romanos 8 del 35 al 39. Su amor no tiene fin ni conoce medida, no hay nada que cambie su curso, eternamente su amor fluye de una fuente eterna. 6. El amor de Dios es santo. El amor de Dios no lo regula el capricho, ni la pasión, ni el sentimiento, sino un principio. Del mismo modo que su gracia no reina a expensas del mismo, sino por la justicia, Romanos 5 al 21, así su amor nunca choca con su santidad. Dios es luz, 1 de Juan 1:3. Se encuentra antes de la frase Dios es amor, 1 de Juan 4:5. El amor de Dios no es una simple debilidad afectuosa, ni una especie de dulce ternura. La Escritura declara que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, en Hebreos 12:6. Por lo tanto, Dios no cerrará los ojos al pecado, ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla ni sentimentalismos. 7. El amor de Dios es lleno de gracia. El amor y el favor de Dios son inseparables. Esto lo revela en Romanos 8:32 al 39. Por la idea y el alcance del contexto, se percibe claramente que este amor, del cual no podemos ser separados, es la buena voluntad y la gracia de Dios que le determinaron a dar a su Hijo por los pecadores. Ese amor fue el poder impulsor de la encarnación de Cristo. Como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo no murió por hacer que Dios nos amara, sino porque Él amaba a su pueblo. El Calvario entonces es la demostración suprema del amor divino. Siempre que nos sentamos tentados a dudar del amor de Dios, recordémonos en esa cruz, recordemos el Calvario. He aquí abundante motivo para confiar en Dios y para soportar con paciencia las aflicciones que envía. Cristo era el amado del Padre y aún así no estuvo exento de pobreza frente a persecución, sufrió hambre y sed,
Así que, al permitir que los hombres le escupieran y le hirieran, el amor de Dios hacia Cristo no sufrió menoscabo. Así pues, que ningún cristiano dude del amor de Dios al ser sometido a pruebas y aflicciones dolorosas. Dios no enriqueció a Cristo con prosperidad temporal en este mundo, ya que no tenía dónde recostar su cabeza, pero sí le dio al Espíritu sin medida. Juan 3:34. Siendo así, para que aprendamos que las bendiciones espirituales son los dones principales del amor divino. Oh, qué bendiciones es saber que, aunque el mundo nos odie, nos apuñale, nos aflija, Dios nos está amando siempre.